Y así con cada uno de ellos, hasta que llegamos al último. Esto es beta sub 0 más beta sub 1 xn1 más beta sub 2 por x n2 más beta sub p por x np más e sub n. Entonces ahí están planteadas todas las relaciones que se dan en los datos. Bueno, pero entonces esto lo puedo escribir de la siguiente manera. Vamos a recurrir a las matrices. Este es un vector. Y digo, este vector y sub 1, y sub 2, hasta y sub n. Y esto lo puedo escribir de la siguiente manera. Voy a plantear aquí una matriz y aquí un vector que va a ser beta sub 0, beta sub 1, hasta beta sub p. Entonces la primera fila, ¿qué debería ser? 1 por beta sub 0 me hace beta sub 0. Aquí debería ir x sub 1, 1, x sub 1, 2, hasta x sub 1p. Si multiplico esta fila por esta columna, me da este elemento, ¿no? Entonces aquí debe ir 1, sería x sub 2, 1, x sub 2, 2, x sub 2p, etcétera. 1, x sub n1, x sub n2 por x sub np. Entonces, dimensionalmente, esto es una matriz n por 1. Esto es de dimensión n por p más 1. Y esto es p más 1 por 1, ¿no? Y a esto le sumo e sub 1, e sub 2, hasta e sub n. Y esto es n por 1. Entonces en matrices me queda de esa manera. Entonces digo, este es el vector de observaciones y. Y esta es una matriz que vamos a llamar x. Y este es un vector beta, o sea que esto es n por 1, ¿no? Esto es una matriz n por p más 1, esto es p más 1, y a eso le sumo un vector, que esto también es n por 1. Esto es p por 1, no, eso es p más 1 por 1, ¿no? Entonces, para evitarme escribir cada vez p más 1, voy a escribir que esto es p' por 1, esto es n por p', donde p' es igual a p más 1. Bueno, entonces, hemos supuesto que los x son constantes, son conocidos. O sea, esto es una constante y esta es una variable. Pero ¿cuál es el supuesto? ¿Cómo traducimos la matriz? ¿Esto tiene una matriz de varianza, covarianza o no? O sea, porque es que aquí ¿cuántas variables hay? Aquí hay n variables. Entonces vamos a suponer que la varianza, vamos a decir, la matriz de varianza B de esa matriz E, esto es una matriz que en las filas va a tener la varianza, la covarianza de E sub 1 con todas las demás.
En la segunda fila va a ir la covarianza de esos dos con todas las demás. Y eso es lo que se llama la matriz de varianza-covarianza. Entonces, lo que hago es S1 con S1. Esa covarianza, eso es, no, sigma cuadrado. Luego, ¿aquí qué iría? La covarianza de S1 con S2. 0. Y todo esto es 0. La siguiente fila, ¿ahora qué va? La covarianza entre esos dos con esos 1, 0. La covarianza entre esos dos con esos 2, sigma cuadrado, 0. Y así sucesivamente 0, 0. Y aquí va a ser sigma cuadrado. O sea que esta matriz de varianza-covarianza es sigma cuadrado por una matriz idéntica. Bueno, entonces, varias cosas respecto de una matriz de varianza-covarianza. Anoche algo dije, pero repitámoslo. En general, la matriz de varianza-covarianza, o sea que es la matriz conformada por las varianzas, en la diagonal principal van las varianzas de las variables. Y por fuera de la diagonal van las covarianzas. A esa matriz se le llama la matriz de varianza-covarianza. Esa matriz tiene, les decía anoche, tiene una propiedad, es que es una matriz definida positiva. 1. Como es definida positiva, todos sus valores propios son mayores que 0. Mayores o iguales que 0. O mejor, mayores que 0. Entonces, anoche también decía, si uno de los vectores propios, de los valores propios, es 0, lo que indica es que hay relaciones lineales entre los elementos, entre las variables, o sea que hay dependencia lineal entre las columnas. Ahora, yo entiendo que ustedes vieron el curso de análisis multivariado. Entonces, ahí está el principio de las componentes principales, ¿no? Entonces, una de las cosas que uno desafortunadamente no le pone atención es cuando yo entro a hacer componentes principales, uno generalmente mira en los valores propios más grandes, porque esos son los componentes, ¿cierto? Pero está asociado por la varianza, pero no mira los de abajo. Porque si yo miro los valores propios y un valor propio es 0 o cercano a 0, eso es lo que me está diciendo, es que hay una dependencia lineal entre las variables. O sea que yo puedo expresar una variable en términos de los demás. O sea que podemos relacionar de alguna manera, en el aspecto metodológico, es pedirle a un programa, démosle todas las variables y digámosle que me haga componentes principales, simplemente por saber cuáles son solamente para saber cuáles son los valores propios. Entonces, si yo incluyo todas las variables, incluyendo la y hay un valor propio cercano a 0, eso me está diciendo, voy a tener éxito en la regresión. Porque como hay dependencia lineal, o sea, la y la puedo despejar en términos de las x, ¿o no? Ahora, si yo quito la y le digo, ahora vuelvo a hacer, y encuentro que un valor propio es cercano a 0, lo que estoy diciendo
ahí hay una relación de dependencia entre las X. Ojo, porque hay una variable que tiene que eliminarse. Pero habría que buscar entre cuál de las X en la misma matriz de varianza covarianza. Correcto, entonces uno sabría, a ver, de una vez entonces le doy un resultado, no sé si lo hicieron no creo, en los modelos, y ocurre lo siguiente, le doy este resultado de análisis multivariado, el R cuadrado, cuando la variable J se expresa en términos de todas las demás, de 1 hasta P, pero ahí no está incluido la J. Esto es igual a 1 menos 1 sobre el S sub J, J por S super J, J. Recuerden que los S super J, J son los elementos de la inversa de la matriz de varianza covarianza. Los S sub J, J, S sub J, J son los elementos de la matriz de varianza covarianza. Y S super J, J son los elementos de la inversa. A propósito, la inversa de la matriz de varianza covarianza se llama la matriz de información. Entonces, este es un resultado tremendamente importante. Eso me da el coeficiente de determinación cuando yo expreso la variable J en términos de las demás. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo lo utiliza uno este resultado? Le pido al computador que me dé la matriz de varianza covarianza. Encuentro la inversa. Bueno, démosle Excel, no da la inversa. ¿Cierto? Desde que la tenga, sí. Pero si es una matriz de varianza covarianza, se demuestra que es positiva definida. A no ser que las variables sean linealmente dependientes. Entonces, si son linealmente dependientes, pues se eliminan. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo calcular esto y sé cuál es el R cuadrado más grande. O sea, yo sé cuál es la variable que puedo expresar en términos de las demás, ¿o no? ¿Sí me siguen? Primero, lo primero que yo hago es decirle al programa que me haga componentes principales, le doy todas las variables incluyendo la Y. Entonces, tendré éxito haciendo una ecuación, un modelo de regresión, si eso tiene un valor propio cercano a cero. Porque me dice, hay relación de dependencia. Entonces yo digo, es la Y que la puedo expresar en términos de los demás. Pero si le doy ahora, le digo, ahora entremos todas las X, solamente las X. Y ocurre que hay un valor propio cercano a cero. Ahora, recuerden por qué se da eso. A ver, repasemos un poquito de métodos multivariados. Recuerden que lo que uno hace es entrar los datos, ¿no? A las variables le resto la media. Si hago la matriz de varianza covarianza de los datos restándole la media, es lo mismo que haga la matriz de varianza covarianza de los datos sin restarle la media, ¿cierto? Entonces, las componentes principales, ¿cómo se encuentran? Se encuentran los vectores y valores propios de la matriz de varianza covarianza. Y la primera componente es precisamente la combinación lineal que me resulta conociendo los coeficientes, el primer vector propio. ¿De acuerdo? Como esos son desviaciones de la media, el promedio de la primera componente da cero, porque son suma de desviaciones de la media. Y la varianza de la primera componente es el primer valor propio, ¿recuerdan? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una componente
que tiene un valor propio 0. Quiere decir que tengo una variable que tiene de varianza 0. ¿Sí o no? O sea, si esa variable tiene de varianza 0, es que con probabilidad 1 es igual a 0. Porque la media es 0, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que uno puede despejar una variable en términos de las demás. ¿Se agarró? Entonces, uniendo las dos cosas, uno toma las X y diga, hágame la matriz de varianza, covarianza, calcúleme vectores y valores propios. Y miro, hay un valor propio cercano a 0. Y dice, no. Aquí lo que está ocurriendo es que hay una relación lineal, una dependencia lineal. Pero uno la despeja directamente de la ecuación de esa componente. Claro. Puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera. Pero si yo calculo ese R cuadrado, yo puedo saber cuál es la que tiene mayor relación. Le calcula el R cuadrado a cada una. De esa componente. Si hago eso, le puedo calcular a cada variable cuánto me da el R cuadrado cuando expreso cada variable en términos de las demás. Y la mayor es la que me está diciendo es la mejor combinación lineal que yo puedo encontrar. Pero eso me permite simplificar el problema. Uno suprime la variable dependiente que aparece ahí en esa relación. Uno suprime la variable que tenga la mayor relación en términos de las demás. Pero sería pues como la dependiente en esa relación. Sí, correcto. Entonces, ¿sí ven? Es como una aproximación metodológica para uno saber cuál variable elimina. O si no, pero muchas veces, ¿qué pasa? Que esa variable a mí me interesa mucho. Bueno, pues elimino otra porque sé que hay una relación, ¿cierto? Entonces, y eso es lo que se llama el problema de multicolinealidad. Vamos a seguir avanzando y nos vamos dando cuenta todos los problemas que genera la multicolinealidad. Inclusive, una de las pruebas que existen para analizar si hay multicolinealidad es dividir el mayor valor propio por el menor. Y si ese número es muy grande, es que hay multicolinealidad. Eso lo vemos después. Pero es con los valores propios, ¿no? Entonces estamos mezclando con el análisis multivariado. Muy bien. Entonces, por ahora vamos a suponer, el supuesto que hay detrás es que no hay multicolinealidad. O sea, que no hay una relación lineal de las variables. Pero es que es absurdo, ¿cierto? Si hay una relación lineal de las variables, quiere decir que una variable la puedo expresar en términos de las demás. O sea que esa variable es redundante. ¿Sí o no? Si yo sé que yo tengo una variable y esa la puedo escribir en términos de las demás, entonces ¿para qué la incluyo? Incluye a las demás y no incluye a esa, ¿no? O sea, simplifico el problema. Muy bien. Entonces, lo que se quiere es estimar este beta. Entonces miren que el vector E es el vector Y menos la matriz X por el vector beta. Muy bien. Pero yo quiero minimizar la suma de cuadrados de los E's. Pero E es un vector de qué dimensión? Es un vector de dimensión n por 1. Entonces yo lo que hago es hacer este producto punto, ¿no? Y eso me queda 1 por 1, ¿o no? ¿Pero esto qué es? Es la suma de cuadrados. O sea, es la suma de los residuos al cuadrado, ¿no? Esta es la famosa Q que teníamos antes, que depende de los parámetros. Y eso es igual a Y menos X beta transpuesto por Y menos X beta.
Muy bien. Entonces, esto hagamos el producto. E transpuesto por E es igual a Y' por Y menos Y' la traspuesta de Y por X beta menos la traspuesta aquí que es menos beta transpuesto X transpuesto por Y más beta transpuesto X transpuesto por X por beta. Hago ese producto. Y ahora tengo que derivar con respecto al vector beta. Pero ojo, esto y esto es lo mismo, ¿o no? ¿Por qué razón? Porque son escalares. Y un escalar es igual. O sea que esto es igual a Y transpuesto por Y. Y lo puedo escribir Y transpuesto X beta más beta transpuesto X transpuesto X por beta. Un poquito de álgebra lineal aquí. Esto es el famoso Q. Le vamos a derivar a Q con respecto al vector beta. Esto es constante, ¿no? Sería menos 2y transpuesto X. Y esto sería menos 2y transpuesto, muy bien. Entonces, la derivada de esto con respecto a beta, eso es menos 2y transpuesto X. Y la derivada de esto, eso es, esa forma cuadrática, 2x transpuesto X por beta. Entonces tengo que igualar eso a 0. Entonces me queda, de aquí lo que sale es que X transpuesto X por beta es igual a Y transpuesto X, ¿no? Paso esto allá. Entonces, si tenemos esto, ahora analicemos qué es X transpuesto X. Es como la suma de productos cruzados, ¿o no? Porque si transpongo la X, me queda que la primera fila va a ser 1, ¿o no? Y eso va multiplicado por una fila de unos. Luego la primera fila por la suma de los X, por los X. Entonces son productos cruzados. Vamos a asumir que X transpuesto X tiene inversa. Entonces, vamos a asumir que X transpuesto X, que este determinante no es 0, supongámoslo. Entonces me queda, e inclusive pues no hay necesidad de suponerlo porque eso se da, pues, si es una si no hay relación lineal entre las variables, eso no puede ser 0. Entonces tenemos que el vector beta es igual a ¿qué? Entonces premultiplico por la inversa de X transpuesto X por X. A ver, aquí en esto, no, aquí ¿qué hice? Entonces lo que pasa es lo siguiente, que no utilizo, como estas son iguales, hagamos lo siguiente. No hay error, sino simplemente es escoger la que me conviene.
como este es igual a esto, entonces aquí lo que voy a escoger es, voy a escribir X traspuesto, escojo esta que es la misma o no, escojo la que me conviene, que esto es X transpuesto Y, porque esto sería X transpuesto Y, pero esto va multiplicado por beta transpuesto, ¿cierto? Escojo esto y aquí me queda que la relación aquí, entonces aquí me queda que eso es X transpuesto Y, o sea que el cambio lo hago aquí y aquí también. Es decir, no hay ningún problema porque estos son iguales. Entonces aquí me queda X transpuesto Y. Y tengo que el vector que me estima, la estimación del vector de parámetros es X transpuesto X por X transpuesto Y. ¿Correcto? Bueno, entonces la solución es esta expresión. Bueno, ¿qué se conoce? El valor esperado de beta. Pues esto es un número, esta matriz es una matriz de constantes, ¿o no? De valores. O sea que esto es X transpuesto X a la menos 1 por X transpuesto por el valor esperado de Y. Pero el valor esperado de un vector es el vector de los valores esperados. ¿Correcto? Pero ¿eso qué es? El vector de los valores esperados de la Y, eso va a ser X beta o no. ¿Por qué? ¿Dónde estaba el modelo? El modelo decía Y era igual a X beta más E. O sea que el valor esperado de este vector es X beta. O sea que esto es igual a X transpuesto X a la menos 1 por X transpuesto, pero esto es X beta. Pero esto es igual a beta. O sea, lo que me está diciendo es que es insesgado, porque el valor esperado de este vector de estimadores es igual al vector de parámetros. Bueno, a ver, ¿qué conocen ustedes? Supongamos que yo tengo una matriz X y a esta matriz X tiene una matriz de varianza covarianza S. Ocurre que yo construyo una nueva variable que sea A por X. Obviamente que sea multiplicable. ¿Cuál es? Esta es la matriz de varianza covarianza. ¿Cuál es la matriz de varianza covarianza de la Y? ¿Qué vieron en multivariado? Eso lo que uno hace es que para la matriz de varianza covarianza es multiplicar la transpuesta por la variable. ¿Cómo encuentro yo la matriz de varianza covarianza de los X? Los X, imaginémonos que aquí tengo mis X, ¿cierto? Esta es una variable, esta es otra variable y aquí hay otra variable. Entonces, si yo transpongo esta la voy a centrar. A esta columna le voy a restar la media.
A esta columna le voy a restar la media, a esta columna le voy a restar la media. O sea que obtengo en la matriz centrada. Si la transpongo, esto me queda la primera fila, ¿o no? Y me queda esa fila multiplicado por esta columna. ¿Eso qué es? Es la suma de desviaciones de la media al cuadrado, ¿o no? Si esta la transpuse y ahora la multiplico por esta, me queda el producto cruzado de la primera con la segunda. O sea, lo que está diciendo es que la matriz de varianza-covarianza de las X, esto no es otra cosa que tomar la X, voy a escribir aquí que esto quiere decir centrado, multiplicado por X, o sea, centrado a cada variable le resto la media. Entonces, la matriz de varianza-covarianza de la Y es centrar esta matriz, la X, y sería Y traspuesto. Pero Y traspuesto, ¿qué es? Aquí me da X por A. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a definir para que esto me lo permita, que la transformación lineal que voy a plantear va a ser X por A, en vez de tener A por X. Por ejemplo, yo tengo aquí una variable, aquí tenemos X1, 1, hagámoslo más grande. Aquí tengo X1, 1, aquí voy a tener X2, 1, aquí tengo XN1, aquí tengo la X12, X22 y X2N. Y eso lo voy a multiplicar por una matriz que sea, para que sea multiplicable, esto que fuera aquí 3, 2, esto 4, 1. Entonces, esto me está dando, aquí tengo una matriz que es n por 2. Y por ejemplo, yo no sé, voy a escribir aquí 0, 1. Esto es una matriz 2 por 3. Entonces, ¿qué me queda? Que esto es n por 3. O sea, me quedan 3 variables. Donde la primera variable es 3 veces la primera más 2 veces la segunda, ¿cierto? Porque me queda que esto es igual a ¿qué? ¿Aquí qué me queda? Me queda que esto es 3, X1, 1, más 2, X1, 2. La siguiente, 4, X1, 1, más X1, 2. La siguiente es X1, 2. O sea que me quedan 3 variables que son combinaciones de las demás. Y sigo con todos los demás, ¿cierto? Sigo con todos los demás y me queda que esto es de dimensión ahora n por 3. O sea que se justifica que es X por A y no A por X. Muy bien. Entonces, si yo tengo esta transformación X por A, la matriz de varianza-covarianza es igual a ¿qué? Centrar la X, y esto me queda A transpuesto por la X centrado, transpuesto, por X centrado, transpuesto, y esto dividido por A. Aquí, ojo con esto, aquí olvidé colocar 1 sobre n, ¿no? Porque la matriz de covarianza son los productos cruzados dividido por n. Entonces, pero aquí al hacer esto, si yo lo divido por n, le pongo un n aquí al frente, ocurre que la matriz de varianza-covarianza es A transpuesto por la matriz varianza-covarianza de la X por A. Entonces tengo este resultado. Si yo tengo que a la X la transformo a una matriz de datos X, la transformo de esta manera para tener una matriz de datos Y, la matriz de varianza-covarianza de la Y es esto. Entonces, eso
¿De dónde? ¿Para qué lo necesito? Lo voy a utilizar aquí. Yo quiero encontrar la matriz de varianza-covarianza de los beta. Pero es que los beta es esto por esto, ¿no? Entonces, la matriz de varianza-covarianza de los beta va a ser igual a ¿qué? Pero aquí ¿qué tenemos? Aquí tenemos esta matriz por Y, pero ocurre que la matriz de este Y es sigma cuadrado por Y. Entonces, ¿qué hacemos? Yo puedo tomar este beta o simplemente transponerlo. Yo lo puedo transponer para que me dé un vector fila o no. Entonces, aquí tendríamos que multiplicar. ¿Cómo me daría eso? ¿Cómo me daría eso? Se podría llamar esa matriz A y se transpone. Correcto. Entonces quedaría X por X transpuesto X a la menos 1. Correcto. A la izquierda y a la derecha quedaría la misma matriz X transpuesto X. Correcto. Entonces lo que puedo hacer aquí para tener esto, aquí tengo un vector, porque este vector beta es un vector columna, ¿cierto? Entonces, yo lo puedo transponer. ¿Por qué no? Para que esto me queda Y por esta matriz, ¿o no? Entonces digo, vamos a transponerlo. O sea que me queda Y por A para que sea eso. Entonces, ¿eso es igual a qué? Sería, pero quiero ahora me queda Y por A de esa forma. Entonces me queda la matriz de varianza, covarianza de esto sería ¿qué? El A transpuesto. A ver, ¿qué pasó? Porque el A transpuesto, eso si lo transpongo... No hay necesidad de transponerlo. Es decir, ahí tenemos la matriz A. A ver, porque es que aquí está de la forma A por Y, ¿no? Sí. Y lo tengo es X por A. Algo mal estoy haciendo. ¿Por qué razón? Porque si yo lo transpongo me queda Y por A. Entonces me quedaría la transpuesta. Pero la transpuesta es X por la respuesta que es esto. Y eso multiplicado ¿por quién? Eso multiplicado... Ah, no, está bien. No, porque esa es la idéntica. No. Hay algo mal ahí. Hay algo mal ahí. Porque... Es que la matriz de las covarianzas de un vector es B por la respuesta. ¿Sí? A ver, perdón, ¿me repite? La matriz de varianza es igual a B por la respuesta. A ver. La primera ecuación. Aquí, ¿qué pasa? Es una matriz. Y es una matriz. Esto es un vector. No una matriz. Ah, esto es esto es una matriz de dimensión pero B ¿qué? es un vector. Pero es un vector. Entonces la fórmula ahí no funciona. No, puede funcionar, debe funcionar para cualquiera. Pero pues yo me acuerdo que cuando estudiaba Peña vi que la matriz de varianza es igual a B por la respuesta de un vector. O sea, el vector es Sí, pero... B por la respuesta. A ver, la matriz de varianza, covarianza, ¿es qué? Es B por la respuesta, esa que está ahí. B por B transpuesta, no. A ver un momentico, esperemos, a ver qué error estoy cometiendo. Miremos a ver. A ver, ¿este resultado es correcto o no? Sí, pero Miremos, si yo tengo, a ver, miremoslo, que yo tengo la matriz X entrada. Entonces, para yo obtener la matriz de varianza, covarianza, tengo que transponer esta y multiplicarla por esta. Y dividirlo por n.
¿correcto? Y esto me da la matriz de varianza, covarianza de los X. Muy bien. Pero ahora, ¿qué pasa? Que yo quiero la matriz de varianza, covarianza de esta. Pero esto es A por Y. Entonces, a ver, aparentemente lo que está mal es esto. No, está bien. Es que el beta estimado es una combinación lineal de los... Es una combinación lineal de los Y's. O sea, Beta Y es una constante. esto es la constante. Correcto. Esto es una matriz. Ahora, ¿esta matriz qué dimensión tiene? Esto tiene dimensión P por P. Esto es P por P. Y esto es P por N. O sea, esto es P por N. Porque esto es N por 1. Eso está bien. Bueno. Entonces, yo quiero encontrar la matriz de varianza, covarianza de esto. Entonces, sería ¿qué? Sería este vector por su traspuesta. Profe, Sí. es que los betas son variables y allá los ya son datos. Entonces está la diferencia. Entonces la matriz de variables de las variables se calcula con... No. Esto es variable y esto es variable. Pero ¿qué es un X? ¿Qué es un X? Estos son constantes. No consta, es una... Ahora lo que tengo aquí, pero es que yo quiero, esta relación que tengo aquí, estas son variables, ¿cierto? Esta es una constante. Esa es la matriz de datos. Esta es la matriz de datos. Es una constante que transforma la matriz de datos. Es una constante que matriz de datos, ¿de acuerdo? Entonces, Entonces la aquí, matriz sí, de ya datos lo entiendo. Aquí lo que tengo, esta es la constante y esta es la variable. Es la constante al cuadrado por la varianza de la Claro, pero digamos aquí lo que tengo que hacer es que, lo que tengo que hacer, a ver, salgamos de este lío. O sacarla o utilizarla. Entonces, porque aquí lo que tengo es esto es de la forma A por Y. A por Y. Exacto. Pero es diferente de esta, ¿o no? ¿Sí está claro? Sí. Porque la variable es Y. ¿Cómo salimos de eso? O si no, utilizar A ver, un momentico. la definición de varianza. Valor esperado de... No, porque lo que pasa es... A ver, déjeme escribirlo nuevamente. Para salir de aquí. Esto está bien. Este es el resultado. Pero esta es la variable, ¿o no? Entonces, aquí lo que tengo es de esta forma una constante, una matriz, por una variable. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo de la forma y igual a A por X? Partamos de ahí. Entonces, yo quiero encontrar la matriz de varianza, covarianza de esto. Ahora, este AX va a ser ¿de qué? De dimensión N por P', donde P' es P más 1. Este tiene que ser algo por... En este caso sería ¿qué? Es que aquí es donde yo veo que va a estar el problema. Porque si yo voy a transformar los datos... A ver, esto es de dimensión n por n. Hagámoslo en base a la dimensión. N por n. ¿Esto es de dimensión qué? No, esto no es de dimensión n por n. Esto es de dimensión p por p. P' por P'. Esto es de dimensión P' por P'. ¿Esto es de dimensión qué? Esto es P' por n. ¿Y esto de qué dimensión es? N por 1. O sea que en total, esto es de dimensión P' por 1. Está bien. Bueno, muy bien.
Entonces, lo que quiero aquí, yo tengo esa, a ver, borro esto y revisemos. Tengo que salir de aquí. Ahí lo que tengo es una variable y, que es de la forma una matriz por una variable x, o no, en general. Es una transformación. Entonces, si esta matriz tiene dimensión, ahí decíamos, esto tiene n por p'. Esto tiene que ser una matriz de dimensión de la forma q por n. Ahora, ¿cómo encuentro la matriz de varianza-covarianza de una matriz? Lo que hago es y traspuesto en general. En general, la matriz de varianza-covarianza. Ahora, en este caso, esto es de dimensión, esto sería de dimensión ¿qué? Q por P. Y yo necesito la matriz de varianza-covarianza. Ah, claro. Claro, es que aquí donde está la cosa mal. Porque si yo estoy definiendo una variable y, una matriz de datos y, esa matriz de datos y, yo quiero que mi matriz de datos y sea de la forma n por el número de variables. Por ejemplo, si yo quiero que sea una transformación de la matriz de datos, sería de la forma y igual a n por q. ¿Cierto? Y esto tendría que ser ¿qué? Una matriz que tenga de dimensión n por algo, ¿no? Por ejemplo, que sea n por p y esto multiplicado una p por q. Ahí me daría una matriz, pero ¿qué estoy haciendo? Que esta se está haciendo mal. Yo no veo. La matriz de varianza-covarianza. Es decir, si yo multiplico esta matriz por su transpuesta, ahí tengo la solución. A ver, ¿qué pasa? A ver, un momento me concentro en esto. Si yo tengo que es A por Y, la matriz de varianza-covarianza, la matriz de varianza-covarianza, a ver, la matriz de varianza-covarianza de esto tiene que ser de la forma que P por P' por P'. O sea que esto tiene que ser de la forma, el P' tiene que ir adelante. Ok, ahí está. Ya. Entonces, la matriz de varianza-covarianza, ya está, de este beta es igual a ¿qué? Esto tiene que ser una matriz de dimensión P' por P', ¿o no? Pero para que sea P' por P', tiene que ser ¿qué? Esta matriz x transpuesto x a la menos 1 por x', y esto hemos visto que esto es de dimensión P' por n. Esto es P' por n. Y eso lo multiplicamos por la matriz de varianza-covarianza de los y. Pero esa matriz de varianza-covarianza de los y es sigma cuadrado por i, donde esto es n por n. Y entonces, aquí va la transpuesta, que la transpuesta va a ser x' por r, si es x por x' a la menos 1, y esto ¿qué dimensión tiene? Eso va a ser n por p'. Entonces, esto es una constante, sigma cuadrado, aquí tengo x'
X por esta inversa y me queda que esto es X' X a la menos 1, finalmente. Y este es el resultado. O sea que la matriz de varianza-covarianza, del vector beta es sigma cuadrado por X traspuesto X elevado a la menos 1. Muy bien. Entonces, esto debe funcionar, si es cierto, pues debe funcionar para cualquiera y debe funcionar para el caso de dos variables, ¿o no? Bueno, entonces, resultado. Resumamos esto aquí. Perdón. Entonces, primero, el vector de beta estimado es la matriz X transpuesto X inverso por X transpuesto Y. El valor esperado de este vector, esto es el vector beta. Y la matriz de varianza-covarianza de este vector, esto es sigma cuadrado por X transpuesto X a la menos 1. Ese es el resumen de estos resultados. Entonces, ahora, ¿qué otra cosa? ¿Cómo vamos a estimar? Porque de esta matriz yo podría sacar la varianza de las covarianzas, ¿cierto? Puedo sacar la varianza de cada parámetro, pero necesito el sigma cuadrado. Entonces el sigma cuadrado, la estimación, ¿qué va a ser? Entonces miramos qué es. Primera cosa, yo debo calcular el Y estimado. Entonces el Y estimado, Y sub I estimado, va a ser el beta 0 estimado más el beta 1 estimado multiplicado por X y 1 más el beta P estimado por el X sub I P. ¿Correcto? Pero además, el Y sub I, pues va a ser ¿qué? El Y sub I estimado más el E sub I estimado, ¿no? Porque lo que vamos a definir, es más, lo que yo defino de partida es el residuo E sub I, es lo que yo observo en el Y sub I menos lo que me estima el Y sub I. Ahora son los residuos. Entonces, si yo hago la sumatoria de los E sub I al cuadrado, cuando la I va de 1 hasta n, debo dividirlo por los grados de libertad. Pero ahora, ¿cuántos grados de libertad se perdieron? Se pierde un grado de libertad por cada relación que exista, ¿o no? Pero cuando hicimos las derivadas, ¿cuántas ecuaciones salieron? Eran P más una ecuación con P más una incógnita. O sea que se pierde en P más un grado de libertad, ¿o no? O sea que lo que tengo que dividir es por n menos P más 1. Claro, cuando P era igual a 1, ¿recuerdan? Cuando tenía una variable es n menos 2. Ahora es n menos P'. Y este es el estimador de la varianza. O sea que ahora el número de grados de libertad que tienen los errores es n menos P más 1. Entonces, tenemos el estimador de sigma cuadrado. Y teniendo el estimador de sigma cuadrado, puedo calcular esto. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué resultados vamos a tener? Primera cosa,
de este vector, yo puedo sacar la estimación para cada parámetro, ¿no? Entonces yo digo, eso es el beta sub i. Y le resto su valor esperado, que sale de aquí. Y divido, ¿por qué? Por el elemento idécimo de la diagonal, que es la varianza de beta sub i. Entonces digamos que voy a dividir por la varianza del beta sub i. Y esto, ¿qué me está diciendo aquí? Esto, si yo le pongo a los E distribución normal multivariada, la Y tiene distribución normal multivariada, ¿o no? Porque es que la Y es una combinación lineal. La Y en el modelo es beta X, que es una constante más E. O sea que esto tendría distribución normal multivariada. O sea que el beta tiene distribución normal multivariada. O sea que las marginales tienen distribución normal univariada. O sea que esto es una estandarización y esto tiene una distribución normal 0,1. Pero ¿qué pasa? Que este término lo saqué de esta matriz, el elemento en la diagonal. Pero este sigma cuadrado no lo conozco. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que a beta sub i le resto beta sub i y voy a dividir por la raíz cuadrada de la varianza del beta sub i, pero ahora estimado, porque voy a estimar el sigma cuadrado. Pero el hecho de reemplazar el sigma cuadrado por su estimación, ya eso no es una normal, sino que esto se convierte ahora en una t con n menos p más 1. ¿Cierto? N menos p más 1 de paréntesis. ¿Cierto? ¿Qué es esto? N menos p menos 1, ¿no? Bueno, ¿perdón? ¿No? Es n menos p más 1, o sea que es n menos p menos 1, ¿no? Quitando el paréntesis. Entonces, esto me permite hacer inferencia respecto de los parámetros. ¿Sacaron? Bueno, ¿qué más podría hacer sobre esto? El R cuadrado, pues, vean ustedes que no depende para nada. El R cuadrado lo calculamos en términos de ¿qué? De los Y, ¿no? O sea que no importa cuántas variables tengo, ¿no? O sea que el R cuadrado, ¿qué era? Era la suma de cuadrados de la regresión sobre la suma de cuadrados totales. Pero ¿esto qué era? Esto es la sumatoria. La suma de cuadrados de la regresión son los Y sub i estimados menos la media, todo al cuadrado. O sea que son los Y sub i que salen al estimarlos. Y esto dividido por ¿quién? Por la suma de los Y sub i menos Y al cuadrado. O sea que no cambia la definición de R cuadrado. ¿Se acuerdan? Bueno, el problema que hay aquí es este. Si yo aumento el número de variables, tiene que aumentar el R cuadrado. ¿Se acuerdan? Es decir, por el hecho de aumentar una variable, el R cuadrado debería aumentar. Entonces el R cuadrado, hagámoslo que de alguna manera no dependa o castigarlo por el número de variables. Pero esto es igual a 1 menos la suma de cuadrados del error sobre la suma de cuadrados totales, ¿cierto?
Entonces vamos a hacer lo siguiente. 1. Por el número de variables, a penalizarlo. Sí, vamos a penalizarlo porque que se aumente el número de variables, como tiene que aumentar, entonces digamos, penalicémoslo un poco para que no afecte el aumento del número de variables. Entonces hacemos lo siguiente. Suma de cuadrados del error lo voy a dividir por algo. Y lo voy a dividir por n menos p menos 1. Y esto a la suma de cuadrados totales lo voy a dividir por n menos p. No. No. Lo voy a dividir por n menos 1. Entonces, si aumenta el número de variables, disminuye este término, ¿no? Si este término disminuye, esto aumenta. Y si esto aumenta, esto disminuye. O sea, se está penalizando por el tener más variables. Y a esto es lo que se le llama el R cuadrado ajustado. ¿Correcto? Entonces tenemos que el R cuadrado ajustado es hacer un ajuste para que se penalice un poquito por el número de variables. La próxima clase hablaremos un poquito también de otro estimador, que es el criterio de información de Akaique, ¿no? Y vemos qué es eso. Entonces ahora tenemos el R cuadrado ajustado. Bueno, ahora la tabla de análisis de varianza cambia un poco. O sea que la tabla, ¿cómo me quedaría? Primero, vamos a tener las fuentes de variabilidad. Entonces, fuentes de variabilidad. La fuente de variabilidad, primero, va a ser la regresión. Y va a ser el error. Y la suma de estos dos va a ser el total. Entonces, aquí tenemos la suma de cuadrados de la regresión, que es esta. Aquí tenemos la suma de cuadrados del error. Pero la suma de cuadrados del error no está aquí. Esa suma de cuadrados es el y sub i estimado menos el y sub i observado. Muy bien. Y aquí tiene la suma de cuadrados total. ¿Cuántos grados de libertad tiene ahora el error? Esto tiene n menos p más 1. Entre paréntesis, o sea, n menos p menos 1. Pero el gran total tiene n menos 1. O sea que este va a tener p, que es generalizando lo que teníamos, porque antes cuando era regresión simple esto era 1. Entonces si yo divido esto por esto, me queda el cuadrado medio de la regresión. Y si divido esto por esto, me queda el cuadrado medio del error. Aquí me faltó antes de P la razón de varianza, ¿cierto? La razón de varianzas. Que eso es el cuadrado medio de la regresión dividido por el cuadrado medio del error, que ese es el f. Pero ahora, ¿qué pasa? El valor esperado del cuadrado medio del error, esto es sigma cuadrado, pero el valor esperado del cuadrado medio de la regresión va a tener una fórmula en la cual depende de los betas. Entonces, lo que vamos a hacer es
que ahora mi hipótesis nula va a ser que el beta 1 sea igual al beta 2 y esto sea igual al beta sub p y que todos sean iguales a 0. Y la hipótesis alterna, ¿cuál sería? Al menos, inclusive eso lo puedo escribir matemáticamente de esta forma, que esto no es 0. O sea, alguno de ellos no es 0. O sea, al menos uno es 0. Entonces, bajo esta hipótesis, bajo h sub 0, ocurre que el valor esperado del cuadrado medio del error es igual a sigma cuadrado y el valor esperado del cuadrado medio de la regresión también va a ser sigma cuadrado, porque el valor esperado del cuadrado medio de la regresión va a ser una suma de los betas al cuadrado multiplicado por una cosa ahí. Es decir, aquí van los betas. Entonces, bajo la hipótesis nula, son iguales. Entonces, ¿qué pasa? Que este cociente también se demuestra como este cociente depende de los yes, no de los... Están solo los yes, sigue siendo una f, ¿no? Pero ahora la distribución de esto bajo h sub 0, el cuadrado medio de la regresión sobre el cuadrado medio del error, esto tiene una distribución f con p grados en el numerador y n menos p menos 1 en el denominador. O sea que con esa distribución uno obtiene aquí el valor p. ¿Está claro? Entonces, metodológicamente, ¿qué hacemos? Primero miro esta tabla, ¿o no? Si esta tabla, yo rechazo esta hipótesis. Ahora, ¿pero cuándo rechazo esta hipótesis? Cuando este cociente es muy grande, ¿o no? Digamos, si este p es muy pequeño, recuerden que es una distribución f. Entonces, ahí lo que tenemos es, yo tengo la f aquí, calculo el valor p que está aquí, esta probabilidad, que es lo que me da la tabla. Si este p es muy pequeño, o sea, menor que el alfa, es porque este valor es muy grande. Y si este valor es muy grande, ¿qué quiere decir? Que en el numerador, ¿cierto?, es mucho mayor que el denominador. Pero es que en el numerador hay más que el sigma cuadrado, que es la varianza del error. Es el efecto de los beta. Entonces rechazamos la hipótesis nula de que todos los betas son iguales a 0. Y lo que está diciendo en ese punto, es que la regresión sirve de algo. Por lo menos alguna variable me sirve para explicar la y. Si yo llego a aceptar la hipótesis nula, pues para qué vámonos, porque no sirve de nada. Porque está diciendo todas las variables, todos los coeficientes son iguales a 0. Entonces, si pasamos este punto metodológicamente, sí me paso a ver la estimación de los parámetros 1 a 1. A ver cuáles son los que son significativos y cuáles no. ¿De acuerdo? Bueno. Doctor, o sea que metodológicamente lo primero sería validar a través de una matriz de probabilidad que necesitan multicolinialidad, ¿cierto? Bueno, ese es para, digamos, ese primer punto es ¿para qué? Para poder construir el modelo. Porque ahora miren lo que pasa. ¿Qué ocurre si llega a haber multicolinialidad?
¿Cómo es la estimación de los parámetros? Es x traspuesto x a la menos 1 por x traspuesto y. O sea, x traspuesto x a la menos 1, bueno, lo borré. Eso, para poder calcular esa inversa, tengo que calcular el determinante. O sea, que va a ser cercano a 0 o es 0. O sea, que no existe la inversa. Entonces, si hay multicolinealidad, generalmente hay problemas numéricos, ¿no? Porque el determinante va a ser muy pequeño. Entonces, pero si es una matriz de varianza-covarianza y no hay multicolinealidad, no tenemos problema. O sea que el primer paso que tenemos que hacer es examinar si hay relación lineal entre las variables, y eso me lo pueden decir los vectores y valores propios. Bueno, o sea que seleccioné las variables. Siguiente paso, le digo, formulo el modelo y estimo los betas. Pero el siguiente paso es ver esa tabla o no. Porque si ese P es grande, estoy aceptando la hipótesis nula. Y me está diciendo, ninguna variable me sirve para explicar. Sí. Al hacer la prueba, ¿yo comparo P con alfa o comparo 2P con alfa? No, aquí es P con alfa. Porque eso no es una prueba igual, diferente, y en ese caso no se hace a 2 colas. No por lo siguiente. A ver si ustedes recuerdan esto. Lo hago a 2 colas es cuando estoy evaluando la media. O sea, la media puede ser a un lado o al otro. Aquí no estamos evaluando la media. Estamos evaluando la suma de los cuadrados. Y recuerden lo siguiente, ¿a qué es igual una distribución, una variable t? ¿Qué distribución tiene una variable t, una variable que tiene una distribución t, si yo la elevo al cuadrado? Una f. Pero el cuadrado solamente tiene una cola, ¿no? O sea que esta es una prueba unilateral. Bueno, entonces paso allá y digo, ¿sirven o no sirven las variables? Bueno, si sirven, ahora sí paso a la prueba de parámetro por parámetro, estimación por estimación, a ver cuáles son significativos. ¿Sacaron? Entonces, miremos esta situación. A ver, me dicen qué pasa. Supongamos lo siguiente. Yo entro una variable. O pongámoslo en estos términos, a ver, ¿cómo lo planteo? Ocurre que cuando llego aquí, esto me da que el modelo sirve. O sea, estoy rechazando esta hipótesis. ¿Cierto? No, voy a plantearlo al revés. Es esto. Supongamos que yo miro la estimación de cada parámetro, la t, y me dice por separado las variables son significativas. Pero cuando miro aquí esto, ocurre que no. ¿Qué es lo que pasa? Aparente contradicción. ¿Es aparente? ¿Está claro? Miro. Recuerda, ahora vemos un ejercicio. Entonces, cuando yo miro, cada variable por separado me dice significativa. Pero cuando miro aquí, no. ¿Eso por qué? Es un problema de multicolinealidad. O sea, cuando entran las dos se reparten los efectos y ya ninguna queda significativa, ¿no? O sea, la multicolinealidad tiene grandes problemas en la realidad, que lo veremos.
Bueno, ¿qué otra cosa me quedaría faltando aquí para interpretar? Ah, sí. Yo calculo el R cuadrado. La raíz, si le saco la raíz cuadrada a R cuadrado, a eso lo vamos a decir, eso es el R. Y a esto se le llama el coeficiente de correlación múltiple. ¿Cómo se interpreta el coeficiente de correlación múltiple? ¿Qué querrá decir? Pues el igual que el otro caso. No, el otro caso era la correlación entre la Y y la X. Pero es que aquí hay varias X. ¿Perdón? O sea, es entre el Y y todas las X. La combinación de todas las X. Pero la combinación de todas las X es el estimado. O sea que el R, la raíz cuadrada de R cuadrado, es la correlación entre Y y los Y estimados. O sea, claro, el coeficiente de correlación múltiple es eso. Bueno. Entonces, a ver, metodológicamente, volvamos a empezar. Yo tengo varias variables, yo quiero expresar una variable en términos de varias variables. Entonces planteo un modelo de regresión múltiple, pero es un modelo lineal. Supuestos que les pongo a esos modelos. Entonces, primero, los supuestos sobre los residuos. Primero, esos residuos tienen de promedio 0. O sea que la variación del error en promedio es 0. Segundo, la varianza de los residuos es constante. Eso quiere decir, si después yo verifico que los residuos no tienen varianza constante, es que hay una variable que influye para que la varianza no sea constante, ¿correcto? Y tengo que incorporarla al modelo o transformar los datos. Tercero, entre los residuos no debe haber correlación. Porque si los residuos llegan a estar correlacionados, hay una variable que me está diciendo, que me está metiendo la correlación de los residuos, y esa hay que eliminarla. Puede ser el tiempo, o que yo estoy haciendo medidas a través de una distancia, cosas de esas. ¿Qué otro supuesto? Que los residuos tienen distribución normal. ¿Cierto? Que todos los puntos pesan igual. Y que no hay relación lineal entre las variables. Esos son los supuestos. Bajo esos supuestos sabemos una fórmula que me dice cuál es la estimación de los parámetros y una fórmula que me dice cuál es la varianza y cuál es la estimación de las varianzas. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. Y terminamos con esto por hoy. Entonces, voy a tomar de acá unos datos.
A ver. ¿Ahora debe estar? No. Vamos a importar. Vamos a Excel. Vengo aquí. Y vamos aquí a UTP. Y vamos a estos datos que llamo viviendas. Y le digo aceptar. Son datos de sección cruzada, no son ni series temporales, ni son datos de panel. Y vamos a tener 50 observaciones. Entonces, vea los valores que tiene. Ahora, algo interesante que observémoslo. Me está diciendo, esto automáticamente me genera una variable que se llama constante. O sea, en su operación él define una variable que se llama constante y esta todas son las variables. Aquí hay 50 viviendas. Este vivienda es el número de la vivienda. Aquí tiene el número de alcobas, el número de baños, el número de habitaciones. Aquí, habitaciones, lo que incluye es cocina, ¿cierto? Aquí son solo habitaciones, perdón, habitaciones. Aquí lo que esta variable me incluye cocina, me incluye baños, me incluye, y alcobas, pues son solamente alcobas, ¿correcto? Aquí tiempo es cuánto lleva de construida, si tiene o no garaje, cuál es el precio y cuál es el área de construcción. Entonces, queremos construir un modelo, me interesa ver con algunas de estas variables un modelo para el precio. Entonces, primero pues vamos a seleccionar variables por ahora, simplemente por sentido lógico. Entonces, aquí debe haber una correlación muy grande entre alcobas y habitaciones, ¿o no? Se aumenta el número de alcobas, el número total de cuartos, por decirlo así, tiene que aumentar. O sea que tocaría eliminar una de estas. Entonces, por ahora vamos a tomar habitaciones, vamos a tomar cuánto hace que fue construida y vamos a ponerle el área construida. Después vamos a hablar de garaje, porque el garaje es una variable dicotómica que tiene 0 o 1. ¿Sí o no? Entonces vamos a construir el modelo. Es un modelo con mínimos cuadrados, donde el precio va a ser la variable dependiente. Ahí le vamos a colocar la variable habitaciones, le vamos a colocar cuánto hace que se construyó y vamos a colocarle el área. ¿Correcto? Y entonces le vamos a decir aceptar. Entonces, técnicamente uno lo que primero tendría que mirar es esto de aquí, ¿o no? ¿Para qué mirarlo de arriba si miremos esto de aquí? Entonces es una F con 3 y 46. A ver, ¿por qué razón? 3, ¿qué quiere decir? 3 variables. Y el 46 es n menos p menos 1, ¿no? O n menos p más 1 de paréntesis. O sea, son 50 menos 3 más 1, da los 46. Eso da 109. Ese valor de p es prácticamente 0, ¿o no? O sea, lo que me está diciendo, estamos rechazando la hipótesis nula, o sea que no todos los coeficientes son 0. Entonces, como eso ya está, pues vamos a pasar aquí arriba. Entonces la constante es una constante negativa, mire la desviación estándar, el valor t me da 3.59, cuando esto se evalúa la probabilidad de que el valor de la f sea mayor que este valor, o sea la cola, ocurre que eso me da 0.008, o sea que es significativo.
Siguiente, habitaciones. Ese es el coeficiente. Esta es la desviación típica, me da este valor T, o sea que es significativo. O sea que el precio depende del número de habitaciones. Tiempo de construido. Me da este valor, pero miren que tiene una desviación, un error estándar muy grande, ¿no? Una desviación típica muy grande. O sea que este valor T es muy pequeño, o sea que rechazaríamos y estamos diciendo no está dependiendo del tiempo. A no ser que el tiempo esté correlacionado con nosotros. O sea que metodológicamente hay que empezar es por las correlaciones. El área me da 816, este es el valor, me da 8.9 y es significativo. O sea, me estaría diciendo, si quiero construir un modelo de regresión, yo puedo eliminar el tiempo y predecir el precio en términos del número de habitaciones y el área construida. Y el modelo que estamos construyendo tiene un R cuadrado de 0.88. O sea, explicaría el 88%. Pero claro, hay que tomar el R cuadrado corregido, que eso da el 87. No es mucho porque tengo pocas variables, ¿cierto? Entonces me está diciendo, ese modelo es del 87%. Entonces, guardar en la memoria este R cuadrado. Algo más. La media de la variable dependiente es de la media del precio. Y la desviación estándar del precio es 66.198 pesos. Donde la media me está diciendo, esto está en miles. 185 millones sería. Y miren lo que pasa, cuando tengo la suma de los cuadrados de los residuos, la desviación estándar de los residuos, esto que está aquí, recuerden que es la desviación estándar, esto es el sigma. El sigma me está dando 23.903 pesos. Una forma de ver qué tanto efecto la regresión es, mire cómo, este es el sigma de la variable Y. Y esta es el sigma de la variable residuos. ¿De acuerdo? Pero miren que esta es la variación de la variable Y, pero esta es la variación de la variable Y cuando le quito el efecto de todas las variables, ¿cierto? Porque residuos, ¿qué es? Al Y le resto los Y estimados. O sea, cuando a la Y le quito el efecto de todas las variables, la variación me queda en 23.000. La reduje desde 66.000 a 23.000. Y eso me está explicando el 88%. Entonces, uno diría, bueno, quitemos el tiempo. Ojo con los coeficientes. A ver qué tanto cambian. Y ojo con este sigma, 23.903. Y aquí da 0.877. Estos datos se los enviaré. Entonces, salgamos de aquí, vamos al modelo, y en el modelo le decimos, colocamos el precio, pero le voy a quitar tiempo. Y le digo aceptar. El R cuadrado, ¿qué pasó? Queda lo mismo. ¿Correcto? Ahora este me queda lo mismo. O sea que efectivamente la variable tiempo no era que estaba haciendo gran cosa en el modelo. Perdón, profesor, usted aquí me causa una curiosidad, porque uno sabe que cuando están negociando vivienda, cuestiones de ese tipo, uno de los factores que más inciden sobre el precio es el tiempo de lo que los avaladores llaman la robustez. Sí. Entonces me causa curiosidad es por qué aquí cuando uno mira en la realidad y uno castiga el precio por eso, porque también hay otra cosa con la cual se castiga el precio, y es con la extensión. Y hay otro factor que es importante, que es el área del terreno.
que aquí está. Inmuebles con terreno supremamente grande tienen un castigo de precio considerable. Entonces, pues, podríamos hablar algo un poquito Sí. acerca de... A ver, no, estos datos los tomé, estos datos los tomé de un archivo de ejemplos. Estos son residencias en los Estados Unidos. Es posible que todo O sea que la mina antes no- lo que está diciendo, puede ser que todos tienen más o menos la misma edad, o puede ser para ese conjunto no influye el tiempo, para este particular. Bueno, otra pregunta, profesor. Uno de los factores aquí en esto es el estrato, que esa es una variable ordinaria. Sí. ¿Cómo podría meterse acá o qué tratamiento se debería dar? Porque hay factores que son muy importantes, que está el estrato, otra, por ejemplo, la calidad de las vías de acceso, otro Sí. si está cerca de centros comerciales, que eso también, y cómo se metería ese tipo de variables dentro Bueno, del entonces sistema, eso- o no se podría meter. Entonces eso me sirve para invitarlo que venga la próxima semana, porque lo vamos a ver la próxima semana, cómo incluir esas variables nominales. Sí. Profesor, ese tiene forma de adelantar componentes principales, ¿cierto? Sí. Sí, quisiera, con esos 30 y tantos datos que hay, incluir todas las variables sabiendo que... Correcto. Hagámoslo. A ver, ¿eso dónde está? El modelo, ¿no? Ahí está. No. Pero este tiene... A ver, si ustedes me ayudan a localizarlo. Déjame decir ahora que el anterior profesor. ¿Sí? El siguiente, este que ya de algunos casos están no activos. Mire, por ejemplo, este análisis ARIMA, parece que están... No, series... Todo esto son los de series temporales. No, pero pensando para problemas, parece que no está activado. Ecuaciones simultáneas, modelos no lineales. No. Otros modelos lineales. No. Variables instrumentales. No. Yo lo había visto. ¿Esto qué es? No, son las estadísticas. No, tendríamos que entonces pasárselo a otro paquete. Bien, para terminar, simplemente adelantar este ejemplo lo vamos a ver la próxima vez con más detalle. Estamos buscando los componentes principales. Sí, En ver. en ver. Componentes principales. Ah, claro, aquí está. Y este tiene una cosa muy buena, es que me calcula la matriz de distancias de Mahalanobis. Entonces, vamos a componentes principales. Entonces, vamos a incluir, era precio, ¿cierto? Área, vamos a colocar habitaciones y vamos a colocar tiempo. Y el COAS para que... Claro, pero digamos con el que habíamos hecho, ¿cierto? Y le vamos a decir aceptar. Entonces, ahí están los componentes principales. Entonces, los valores propios. ¿Hay un valor propio muy cercano a cero o no? Una forma que uno hace es dividir todos los valores propios por el máximo. Entonces, si esto lo divido, esto me da 1, pero aquí esto me quedaría, esto es 3, o sea que me está quedando 0.2, o sea, me está diciendo, hay un valor propio muy cercano a 0. O sea, dentro de estas variables que hay ahí, es posible que una variable la pueda expresar en términos de las demás. O sea que es exitosa la regresión. ¿Correcto? Ahora, ¿cuál? No sé. Lo único que me está diciendo es que una la puedo expresar en términos de las demás. ¿Qué pasa
si la quitamos, entonces decimos, bueno, en ver, le vamos a quitar, vamos a poner área, le vamos a poner precio también, le vamos a poner tiempo, no, precio no, área, tiempo y habitaciones, que fueron las tres variables. Estas fueron las tres variables que queríamos, ahora son las independientes. Entonces le digo aceptar. Claro, me está diciendo, hay un valor pequeño, ¿cierto? Hay un valor pequeño, pero no es tan, digamos, aquí la detección no me está detectando la relación que aparece. A ver un momentico, lo voy a replantear. Me está diciendo no hay relación lineal entre ellas, porque no hay un valor propio muy cercano a cero. O sea que cuando ajusto el modelo, la variable tiempo para estos datos no es significativo porque la relación no es significativa, no porque haya multicolinearidad. Más adelante vamos a ver que uno lo que hace es dividir este término por este y eso me da una prueba de multicolinearidad. ¿Sí? Entonces vamos a colocar precio, área, habitaciones y tiempo. Sí. Sí, aquí hay un número muy cercano a ceros. Entonces me está diciendo, es posible. Bueno, les adelanto un problema que lo vamos a analizar en más detalle. Voy a importar otros datos. Bueno, aquí lo que tengo es una variable en el cual está la serie de inscritos, número de estudiantes que se inscriben a la Universidad Nacional, en todas sus sedes. Este es un modelo que alguna vez me pidieron que construyéramos para admisiones. Entonces, si queremos ver en un gráfico, miremos las relaciones que hay. Entonces voy a colocar la variable t, la voy a colocar en el eje X, inscritos lo voy a colocar en el eje Y, para ver qué relación hay el número de inscritos en términos del tiempo. Entonces, como ven ustedes, sí hay una tendencia, ¿o no? Pero miren que esto va intercalado, ¿o no? Es decir, esto es primer semestre, segundo semestre, primer semestre, segundo semestre, primer semestre, segundo semestre. O sea, hay un efecto del semestre, ¿cierto? Es estacional. Aquí me estimó que hay una tendencia. Pero, sí. No, es decir, miren que esto es intercalado. Este es un semestre, aquí viene el otro. Después pasa allá y baja aquí. Pasa allá arriba y baja aquí. Esta es una cosa que se sabe. Es decir, el número de estudiantes que se inscriben para cursar el primer semestre es mucho mayor de los que se inscriben para cursar el segundo semestre. O sea que hay una variable que tiene que entrar aquí, no solamente la tendencia, sino que también debe entrar el semestre. Entonces, vamos a hablar de variables indicadoras. Entonces, en este momento, vamos a colocar la variable semestre y vamos a colocar la variable tiempo. Entonces, vamos al modelo y le decimos
Por mínimos cuadrados ordinarios, la variable dependiente es el número de inscritos. Y vamos a tener aquí la variable tiempo. Pero además vamos a colocarle la variable semestre. Y me da eso. Entonces, primero que todo me está diciendo, miremos el F, eso es 230, eso es muy significativo. Y me está diciendo mi modelo es que es 63.671 más beta, un beta por 638 más un beta por la variable indicadora. Esa variable indicadora fue construida, que el 1 es el segundo semestre y el 0 el primero. Por eso está restando. Entonces, el modelo que le está planteando ahí, el modelo es que los inscritos es igual a una constante más otra constante por el tiempo más otra constante beta sub 2 por el indicador del semestre. A ver, borramos eso. Una constante, beta sub 1 por el tiempo, más beta sub 2 por el indicador del semestre. Entonces, este beta sub 1, la estimación es 698. ¿Eso qué interpretación tiene? Por cada semestre hay 698. O sea, ha venido ocurriendo un aumento vegetativo, digámoslo así, que se estima en 698 estudiantes por semestre. Por cada semestre. Ahora, ¿qué quiere decir ese 21.261? Claro, porque este indicador, esta variable IDS es una variable indicadora que vale 1 para el segundo semestre y vale 0 para el primero. O sea, cuando la variable aumenta en una unidad, la Y disminuye en 21.267. Entonces, se está estimando es cuántos estudiantes se presentan menos para el segundo semestre, ¿no? Bueno, después veremos otra cosa, pero ya esto es como motivándolos para que vuelvan. Entonces,